Mis amados, muy buenas noches, que el Señor los colme de bendiciones. Vamos a iniciar esta noche nuestra reunión, así como debemos hacerlo siempre, y es entregando al Señor su obra, su palabra y los resultados de la exposición de su palabra. Y hagámoslo desde el fondo de nuestro corazón. Yo le digo, mi Señor, te alabo y bendigo tu nombre para honra y gloria tuya, Señor. Y pido que sea tu Espíritu Santo tomando toda parte de mi ser, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dando la dirección, la palabra, y en los corazones de mis hermanos, Señor, dando la certeza y el entendimiento. Padre, gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias por tu infinito amor demostrado por la muerte de Cristo en la cruz para perdón de pecados. Señor, glorifícate en esta enseñanza, Señor, para la honra, para la gloria de tu nombre y la expansión del Evangelio del Reino. Te lo pido, mi Señor, con todo mi amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos, mis amados, a la palabra del Señor, que es lo que nos reúne en este tiempo. Y vamos a leer en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y leeremos desde el versículo 19 hasta el 31. Y es indispensable que lo hagamos de esta manera para tener la comprensión total de todo el texto que va a ser enseñado en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta es la palabra del Señor. Entonces, miren, mis hermanos, qué parábola tan hermosa. Y es muy importante que tengamos en cuenta, primero, que es una parábola. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que no podemos
espiritualizar cada partecita y cada figura que se relata en la parábola. Y lo otro es que el Señor la está usando para dar una enseñanza global, que en ocasiones va mucho más allá de lo que la gente interpreta de esto, porque hay muchas personas que cuando leen esto, entonces lo que buscan es como apoyar sus conceptos teológicos. Y es que, mire, hay conceptos de lo que podemos llamar teología popular, y es aquella en la cual las personas empiezan a opinar acerca de determinados temas y dicen, eso es lo que Dios dice. Sus propias opiniones, su manera de pensar, lo convierten en palabra de Dios. Y dicen, no, es que eso es lo que Dios dice. Y una de estas cosas es la llamada compensación divina. Entonces, lo que dicen las personas es que nuestro destino en la vida eterna está determinado por lo que tenemos o no tenemos en esta vida. Si sufrimos mucho, entonces es muy normal, tristemente normal, escuchar personas que dicen, no, es que esa persona que sufre tanto tiene ganado el cielo. Es que esa persona, como es de pobre, va a tener riquezas en el cielo. Es que esa persona, como es rica y como vive de bien y como vive de tranquila, que no le duele ni una muela, esa persona va a padecer cuando esté en la vida eterna. Entonces asocian cielo e infierno con la cantidad de dinero, con la cantidad de riquezas, de lujos, de bienestar, o con lo que falta en salud, en lujos, en bienestar, en dinero. Y eso es completamente equivocado. Entonces, las personas que tienen este tipo de pensamientos son personas que piensan que basta solo con yo tener una forma, un estilo de vida para que automáticamente yo tenga derecho al cielo. Soy pobre, sufrido, necesitado, igual al cielo cuando yo muera. Y satanizamos muchas cosas y mandamos al infierno a muchas personas porque tienen bienestar. Algo así como esto: si tú la pasas bien en esta tierra, la vas a pasar mal en la vida eterna. Pero si tú la pasas muy mal aquí, la vas a pasar muy mal allá. Entonces vamos a ver, mis hermanos, cómo si hay diferencias terrenales que marcan el destino eterno. Eso sí es cierto. Hay diferencias aquí, diferencias terrenales que marcan cuáles van a ser esas diferencias en el destino eterno. Y miremos cómo el Señor empieza por contrastar, por definir a dos hombres. A uno lo llama rico. ¿Y qué es lo que dice del rico? Miren, lo primero que dice del rico es que come bien, tiene una casa suntuosa, tiene muchos bienes. Es un hombre que hace banquetes. Entonces vamos a mirar más o menos cómo es la vida de este hombre. Y con esto que nos dice la palabra, podemos imaginarnos a una persona que vive a todo momento haciendo fiestas, celebraciones, personas que tienen criados, que tienen una gran cantidad de bienes, pero tiene una característica, y es que Jesús no se refiere a él por el nombre, sino por la condición. Rico, que tiene mucha comida, que tiene dinero, que tiene bienes materiales y lo adorna con una gran cantidad de posesiones que tiene. Pero hay otro, y es el mendigo, pero el mendigo sí lo identifica por el nombre. El mendigo se llama Lázaro, y Lázaro significa aquel a quien Dios ayuda. Y es muy importante esto porque es la única vez que Jesús utiliza en una parábola el nombre de uno de los personajes.
y lo llama Lázaro. También describe todas sus condiciones y también dice que este hombre tenía una pobreza extrema. ¿A qué condiciones tenía este hombre? Primero, está echado en la puerta de la suntuosa mansión donde vive el rico. Y cuando dice estaba echado, muy seguramente tenía una especie de invalidez. Pero adicional a eso, la ropita que lo cubría, ¿qué eran? Sus propias llagas. Era un hombre pobre que tenía hambre, necesidades. Un hombre que se sentaba ahí o se tiraba echado, como dice la palabra, en la puerta del hombre rico, esperando misericordia del hombre rico. Pero ¿quién era el único que le daba misericordia? ¿Quiénes le daban misericordia? Ahí lo dice en el texto: los perros. ¿Y quiénes son los perros? Los perros callejeros. No eran personas, porque recuerden que los judíos trataban como perros a muchas personas. En este caso eran animales que literalmente venían y le lamían las llagas a este hombre. Entonces calculen cómo era la condición: misericordia que buscaba y compasión que buscaba del rico, pero solamente lo encontró en los pobres, lo encontró en los perros. Entonces, aquí vemos por qué es tan importante que Jesús se refiera al mendigo, no solamente describiendo su necesidad, sino llamándolo por el nombre. La verdad es que seguramente había muchos pobres en esa condición, como también muchos ricos en la condición de este hombre. Recordemos que estamos en el Imperio Romano, ahí es donde se desarrollan todas estas historias. Pero el Señor no le dice Lázaro por su condición, sino para restaurarle a este mendigo su dignidad. Lo diferencia de todos los otros hombres que están en esas mismas condiciones de pobreza extrema. ¿Qué destaca entonces Jesús de estos hombres? Podemos mirar. Entonces, del rico destaca la forma como él invertía sus riquezas. ¿En qué las invertía? En cosas que a él le daban placer. Miremos que Jesús no condena o no dice que el rico robó, que el rico se había apropiado indebidamente de alguna manera con sobornos o cosas malas de esa riqueza. No, él da por hecho que el hombre es rico, pero no está diciendo que el origen de la riqueza es un origen perverso, malvado, pecaminoso. Solamente está diciendo que una persona que tiene mucha riqueza solamente la utiliza para su propio bienestar. Y no puede decir que es que no sabía la condición de Lázaro, porque es que Lázaro todos los días estaba echado en la puerta de su casa. No dice la parábola si lo mandaba a echar de ahí, él volvía, no dice la parábola nada de eso, pero sí dice que estaba ahí. Pero tenía una característica Lázaro, y es que Lázaro no maldecía. Nosotros no vemos a un Lázaro que está diciendo, pero ¿qué le habré hecho yo pues a Dios para estar en esta condición? No, simplemente muestra al rico con su riqueza que no se fija en la necesidad de este hombre tan pobre, y a este pobre recibiendo misericordia y compasión solamente de los perros que pasaban por la calle, y perros que podían estar más hambrientos que el mismo Lázaro, y por eso limpiaban con su lengua las heridas. Entonces aquí hay dos hombres completamente diferentes, absolutamente diferentes. Uno con riqueza, pero sin identidad delante de Jesús, y otro terriblemente pobre, pero conocido personalmente por Jesús, llamado por el nombre. Y miren
Nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué más con esta historia? ¿Qué es lo que el Señor busca con esta historia? Entonces, para responder a estos interrogantes tenemos que seguir adelante, porque primero vemos a Jesús detallando las condiciones actuales de estos hombres, pero luego a los dos, tanto al rico como al pobre, les sucede algo. Y ese algo es que ambos mueren. Los dos mueren. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de la muerte de uno y de la muerte del otro? Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, no dice que el pobre, por ser tan pobre, llegaron y lo llevaron a una fosa común. No dice nada de eso. Dice algo hermoso, y lo que dice es que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es lo que se lleva al cielo o al infierno? ¿Qué es lo que se lleva? El alma. Entonces miremos que fue llevada de una manera especial y fue llevada por ángeles al seno de Abraham. Y el rico fue sepultado, muy seguramente como se sepulta a un hombre que es muy influyente, a una persona poderosa, donde se contratan personas que hagan endechas y lamentos y que vayan por las calles con arreglos florales y muchas cosas. Debía haber sido un acontecimiento social. Miremos qué sigue de ahí en adelante, mis amados, para que podamos llegar al entendimiento de la parábola. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién los vio? El rico. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Nosotros vemos entonces dos sitios, ¿cierto? Un sitio donde está Lázaro en el seno de Abraham, que lo llamamos cielo, y un sitio donde hay dolor y hay tormento y están separados. Por eso habla de dos sitios donde hay una separación de Dios y es infierno. Pero mucho cuidado cómo interpretamos los elementos que siguen de aquí para abajo. Recordemos entonces que es una parábola, que es un recurso literario muy utilizado por Jesús para enseñar grandes verdades espirituales, entre otras cosas utilizando alegorías, utilizando en este caso historias que lo pueden a uno impactar. Entonces no se puede leer, no podemos leer esta parábola sacándola del contexto. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 16, está hablando de la mayordomía, está hablando de lo que es un mayordomo infiel, de cómo tener, de qué uso le debemos dar a las riquezas, que no podemos servir a dos señores. Todo esto lo está hablando en el capítulo 16. Entonces, ahí es donde vemos que Jesús utiliza cosas que van más allá de lo que conocen y enseñan los rabinos de la época. Miren, ¿quién era el auditorio de Jesús? Leemos en el versículo 14 del capítulo 16: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces no solamente le está enseñando a los discípulos, sino que en la multitud están los fariseos. ¿Y qué era lo que pensaban los fariseos? ¿Qué era lo que culturalmente y aún espiritualmente enseñaban los judíos y que no son enseñanzas de Dios? Muchas veces le enseñaban a las personas
que si una persona era rica, próspera, estaba sana, es porque tenía la bendición de Dios. Pero cuando una persona estaba pobre, necesitada, en esa condición en que estaba Lázaro, entonces Dios le estaba enviando una maldición como consecuencia de algún pecado. Por eso es que a muchos mendigos, a muchas personas en esas condiciones de necesidad, los despreciaban, los hacían a un lado, porque los veían como los desechados de Dios, los veían como aquellos a quienes Dios no les presta atención, de los cuales Dios no tiene misericordia. Entonces, aquí en esta parábola, y cuando habla de dos sitios, aquí Jesús no está haciendo una descripción exhaustiva de cómo es el cielo y cómo es el infierno, pero sí está dejando muy claro que existe cielo y que existe infierno. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere que el mensaje le llegue a todo su auditorio, y muy especialmente le llegue a esos fariseos que están equivocados en su concepto, muy especialmente que les llegue a ellos. Entonces, Dios está colocando a estos dos fallecidos, a estos dos que, como dijimos al principio, tenían diferencias terrenales muy marcadas, los está colocando en dos sitios eternos, con unas diferencias muy marcadas. Pero vamos a ver por qué el uno está en un sitio y el otro está en el otro. Aquí el Señor no está igualando como nosotros queremos que iguale, a que si aquí sufre, allá disfruta, que si aquí disfruta, allá sufra. No, porque el Señor aquí no está diciendo que una persona va al cielo porque es pobre, ni va al infierno porque la persona es rica. Lo que está hablando aquí el Señor tiene dos consideraciones muy especiales, y para eso debemos terminar la lectura de este pasaje. Entonces, versículo 24. Entonces él, ¿quién? El rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, mire cómo lo llama, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y no hacer de esto toda una teología. No podemos decir que al cielo vamos así como estamos y al infierno vamos también así como estamos, porque es que aquí está hablando de dedos, lengua, llamas, que se está quemando, ¿cierto? También habla que está viendo al Padre Abraham, le habla al Padre Abraham, como si entre cielo, entre infierno donde está el rico y cielo, pues tuvieran como un diálogo permanente, como si estuvieran simplemente separados por algo ahí, aquí lo llama cisma, y estuvieran pues en unas conversaciones como tan amigables. No, simplemente Jesús va a llegar con una enseñanza poderosa y transformadora para que aquel que tenga oídos oiga y ponga en práctica. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. No le dijo: y Lázaro sus males. No, vean, los males de Lázaro no fueron buscados por él. Entre otras cosas, la pobreza extrema no es necesariamente buscada por la persona, es por la avaricia de muchos. Si nosotros todos, hablo de todo el mundo, hiciéramos caso a lo que el Señor dice en Levítico, de dejar descansar la tierra, que la tierra no sea siempre para los mismos, entonces no existirían estas desigualdades sociales, no existirían. Pero como el hombre lo que busca es acaparar, así el resto de la humanidad se consuma en la pobreza y en la necesidad, entonces
Eso nosotros debemos tenerlo presente. Entonces, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este Lázaro es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima, esa cima es con S, una gran profundidad, un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, entre el cielo y el infierno, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es que eso no es un centro comercial, entonces yo voy de aquí para allá y de allá para acá, no. Son dos sitios completamente definidos. Entonces le dijo, insiste el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa que le envíes, ¿a quién? A Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, mire, ¿qué es lo que el Señor está enseñando? Que es que esto del cielo y el infierno no es solamente una cuestión de la mayordomía, del dinero. Tengamos eso muy presente, porque es que no solamente es que yo maneje el dinero bien, que sea generoso, que comparta con los pobres y me gano el cielo, porque es que nosotros no vamos al cielo, es que nosotros escuchemos ¿a quién? A Moisés y a los profetas, resumidos ¿en quién? En Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Pero Jesús en ese momento era quien les hablaba, y le está hablando a un auditorio que era instruido en los asuntos de Dios. Le estaba hablando a unos fariseos que conocían la palabra. Ellos conocían la palabra. Ellos mismos se llamaban hijos de Abraham. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice una y otra vez? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Su fe fue contada por justicia. Su fe fue contada por justicia. Entonces, ¿dónde está la fe de estas personas? Para que no nos equivoquemos, porque es que a veces decimos que ahí solo se está hablando de darle a los pobres, y que si ese rico hubiera distribuido su dinero con el pobre y le hubiera ayudado a Lázaro, entonces estaba en el cielo. Porque quien tenga la capacidad económica para hacerlo, no por eso está garantizando el cielo. Todos sabemos que muchas personas dan porque quieren mostrarse ante otros, porque quieren que la gente los vea grandes, poderosos, generosos, amantes de los demás. ¿Cómo le ayudan a otros? Y tómeme la foto para que sea publicada. Algunos también lo hacen en privado, pero se acuestan llenándose de orgullo por aquello que han hecho. Puede que no lo cuenten, pero su corazón se llena de orgullo y de una satisfacción que parece quitarle el crédito ante Dios por todo lo que hicieron. Entonces no es solamente eso. Mire lo que dice este rico. Pues este rico, primero que todo, todavía considera a Lázaro como su mensajero. Abraham, mande a Lázaro, mándelo a que vaya. Es decir, ni siquiera dice mándeme a mí. Al menos esa parte pues no la dice, porque es que del infierno no hay salida. Pero mis amados, tampoco del cielo se baja aquí. Eso no es un paseíto. Ni tampoco pensemos en un cielo donde yo esté viendo todo lo que le pasa a la gente, porque entonces yo me llenaría de dolor y de sufrimiento. Esas descripciones y esas cosas que haremos allá, dejémosle eso a Dios, porque yo creo que no tendríamos ninguna paz si nosotros estamos viendo cómo nuestros
seres amados sufren y pasan tantas cosas como suceden en este mundo. Este hombre todavía pensaba que Lázaro era como su criado, como su sirviente. Y mire que dice que lo mande a evangelizar a sus hermanos de sangre, porque no quiere que ellos sufran lo mismo que él está sufriendo. Aún continúa con ese egoísmo. Es que no es solamente a sus hermanos, sino a todo el mundo. Pero la respuesta de Abraham es espectacular. ¿Por qué le dice hijo a uno que está en condenación? Porque él lo llama padre. Y porque seguramente en vida él se decía: soy padre, Abraham es mi padre, pero se le olvidó lo otro. No hice las obras de Abraham, no actué como Abraham actuaba. Y si Lázaro está en el seno de Abraham, no es por pobre, sino porque él sí hizo las obras de Abraham y su fe le fue contada por justicia. Porque Jesús no va a contar una parábola en la cual simplemente el pobre llegue al cielo y ahí se queda, sino que cuando dice que está en el seno de Abraham es porque es recogido por él. Es recogido por él. Y recordemos que estamos situados en esa cultura judía. Le está hablando a judíos y ellos entienden lo que significa que Abraham sea su padre. No es solamente una cuestión de sangre, sino que es una cuestión de fe y de creencia, así como lo es en nosotros. Entonces le dice: es que tienen a Moisés y tienen a los profetas. Y yo les pregunto hoy a todos ustedes, nosotros no sabemos dónde mucha gente vaya a pasar la vida eterna, y no es tarea nuestra decir este se condena o este va al cielo, pero nosotros sí sabemos de qué manera podemos llegar al cielo y pasar la vida eterna con nuestro Dios y Señor. Nosotros lo sabemos, pero lo cree el mundo. El mundo sabe que Jesús resucitó de entre los muertos. Puede que lo sepan y puede que digan de forma despectiva, por ahí unos cristianos, todos fanáticos, dicen que un hombre llamado Jesús resucitó de entre los muertos. Algunos dicen eso. Otros dicen, claro que sí, resucitó de entre los muertos. ¿Qué están haciendo con la información? ¿De qué vale? ¿De qué vale que el mundo sepa que Cristo resucitó si no lo reciben como el Señor de sus vidas? Es que solamente cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, se dan transformaciones en mí, primero en mi mundo y a través de mí, para muchos otros. Pero sigue siendo válido eso. Es que Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Así que todo lo que mandaron, lo que mandó Moisés, lo que mandaron profetas, cuando lo pasamos por la cruz de Cristo, es aplicable a nuestras vidas. Y no por cumplir con la ley nos salvamos, pero el cumplimiento de la ley es la que nos muestra cómo está nuestra obediencia con el Señor, cómo está nuestra dependencia con Él. Un día muchos llegarán allá y le dirán: Señor, Señor. Y Él le responderá: es que no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero mis amados,
nosotros nos llenamos de mucha teología que no describe a Dios, que no contiene a Dios. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque nosotros teniendo las escrituras, no las leemos y no hay ninguna disculpa para no conocerlas. Porque miren, si yo tengo problema de visión, pero Dios me ha dado el oído, entonces escucho una audiobiblia. Si de pronto yo no veo, pero Dios me ha dado el sentido del tacto, hay Biblias, hay audios, hay cosas que me permiten en otro tipo de idiomas y lenguajes entender la palabra del Señor, el braille. Tenemos personas que nos explican, entonces yo no puedo decir que es que yo no entiendo la Biblia. Claro que no la entiende el que nunca la toca. ¿Cómo la voy a entender? Porque es que nosotros nos acercamos a las escrituras de maneras incorrectas. 66 libros contenidos en esta biblioteca, como si tuviera 66 libros en una mesita de noche, y quiero abrir en una página del libro número 8 y leer 2 renglones y entender lo que dice el libro, y así sucesivamente, y de esa manera no es. Y la idea no es leer para yo llenarme de un montón de conocimientos, la idea es leer para conocer a través de las escrituras el carácter del dueño del cielo. Queremos ir al cielo, pero no conocemos el dueño del cielo, y lo conocemos de oídas por lo que algunos nos dicen, cuando Él lo que nos pide es que de verdad nos acerquemos a Él. Entonces, miren la forma tan hermosa como el Señor plantea esta parábola, una parábola en la que muestra el cielo y el infierno para ricos y pobres, no por su condición de riqueza o de pobreza, sino por la fe, por la forma como administran su mayordomía. Porque, mis amados, hay muchos pobres que reniegan de Dios. Hay muchos pobres que no solamente tienen una pobreza extrema física, sino espiritual, que es una de las grandes diferencias que se ve entre estos dos hombres. No es solamente cómo está su contexto material, sino cómo está la composición de su alma, cómo está su corazón, cómo están sus sentimientos, sus emociones, y en dónde guardan y cómo custodian el depósito de su fe. Entonces, esto es de lo que Él nos habla. Así que no hagamos de una parábola como estas una cantidad de falsedades como en algunas ocasiones enseñamos. Todas estas diferencias terrenales entre los hombres, todo lo que hacemos con lo que tenemos o no tenemos, la manera como vivimos nuestra fe, la manera de aquel en quien depositamos nuestra fe, porque ya lo hemos visto mucho, que no es la cantidad de fe que tengo, sino en quién la deposito. Esto es lo que marca nuestro destino eterno. Eso es lo que marca nuestro destino eterno. Y esa es la reflexión que el Señor quiere pedirnos que hagamos en esta noche. Vamos a ponernos en pie y a pedirle al Señor que nos siga hablando. Padre, gracias, porque Tú nos aclaras cada día más y más, Señor, el fondo, Señor, la esencia de Tus enseñanzas. Señor, Tú aquí no estás hablando de un equilibrio económico, Señor. Tú aquí no estás censurando al que tiene dinero, no estás haciendo una censura del capital que muchos tienen, Padre, ni siquiera de los sistemas económicos, Señor. Si nos hablas de mayordomía, y a cada uno de nosotros nos habla, Señor,
porque es que esa pobreza, Padre, que a veces tenemos no solamente es una pobreza física, sino que es una pobreza espiritual. No por pobres, no por enfermos, no por sufridos, no por tristes, no por angustiados, Señor, automáticamente tenemos ingreso al cielo. Es cuando nuestra pobreza, enfermedad y necesidad, cuando nuestras dolencias, nuestras angustias y tristezas, no las vemos como un castigo tuyo, Señor, sino como una forma, Padre, en la cual nos hablas y nos pides que nos acerquemos a ti y a tu presencia, Señor. Padre, pero tampoco la riqueza en sí misma es lo que tú castigas, Señor. Lo que sí pides es que tengamos una adecuada mayordomía, porque es que el dinero solamente para mis bienes y deleites es un dinero que me puede sacar de ese círculo de intimidad contigo, Señor. Si el dinero no es compartido con el que lo necesita, Señor, es un dinero que en sí mismo no tiene sentido, porque es un dinero que yo no podré llevarme cuando cruce el umbral de la muerte. Señor, pero no basta con repartir el dinero entre las personas, porque si esa fuera la forma de ganarme el cielo, pues entonces yo podría simplemente repartir y repartir y ganarme automáticamente el cielo. Pero es combinando esto con la fe en Cristo como Señor y Salvador y obedeciéndolo, actuando en consecuencia con las enseñanzas consignadas en el Antiguo y Nuevo Testamento, Señor, como un todo. Enseñanzas, Señor, que se cumplen, que se condensan en Cristo Jesús, pasando todas estas enseñanzas por la cruz, no teniendo una obediencia selectiva, sino una obediencia plena en el Salvador y en su palabra. Gracias infinitas te damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.